Buenos días, feliz domingo. Hoy hemos apartado este día para agradar a nuestro Dios, para alabarlo, para celebrarlo, para pasar un rato con Él a través de estos medios. Y bien, pues vamos a presentar este sermón que lleva por título Hablando de Jesús. Y está basado en la escritura de Lucas 24, del 36 al 48. Y bien, pues comenzando, diremos que el tema de esta semana es ser testigos del Señor. Y el texto del Evangelio de Lucas encuentra a los discípulos confrontados con la realidad del Señor resucitado, quien los llama a ser testigos a todas las naciones. Hermanos, ¿alguna vez has estado con un grupo de personas que estaban hablando de alguien y de pronto esa persona llega? Bueno, puede parecer incómodo, ¿verdad? Dependiendo de lo que se haya dicho, ¿verdad? Pues esa es más o menos la situación que está ocurriendo al comenzar nuestro sermón de hoy. El texto sigue inmediatamente después de la historia de Cleofas y de un discípulo anónimo a quien Jesús encuentra en su camino hacia Emaús. Hablaban de Jesús y todo lo acontecido en Jerusalén, lo que condujo a su crucifixión. Y mientras hablaban, Jesús mismo se acercó y se fue con ellos. Veamos lo que dice la escritura en Juan 24 del 36 al 37. Dice así: todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. Bueno, algunas otras versiones dicen que vieron un fantasma. Y bien, pues parece que estamos viendo un patrón en sus apariciones de Jesús después de resucitar. Pues cuando te reúnes con otros para hablar sobre Jesús, Él tiende a aparecer para unirse a tu conversación. Pero no viene a nosotros para avergonzarnos o atraparnos en una conversación incómoda para hacernos quedar mal, no. Él viene trayendo paz. Así que estos discípulos necesitaban escuchar estas palabras de paz de Jesús mientras respondían a su aparición sobresaltados y aterrorizados. Y bien, al pensar que estaban viendo un fantasma, ¿verdad? Bueno, aunque han estado hablando de los testimonios de quienes se encontraron con Jesús resucitado y aunque Jesús estaba parado frente a ellos, estos discípulos temían que no fuera cierto. Y podían estar pensando que lo que estaban viendo se parecía mucho a Jesús, pero seguramente debía ser algo más. Y pues decían, esto no puede ser real, no tiene ningún sentido por todo lo que conocemos sobre los muertos. Bueno, tal vez sea un fantasma, pero Jesús en la carne, imposible. Pues bien, observa cómo Jesús responde a los miedos de sus discípulos. Cuando llega, comienza haciéndoles una pregunta para conocer la situación. Y la pregunta es: ¿por qué están asustados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Y es que cuando Jesús está ante nosotros y nos da su paz, ¿por qué todavía tememos? ¿Por qué seguimos teniendo miedo? Esta puede ser una buena pregunta para que la abordemos hoy. Que la paz, shalom, que Jesús nos ha traído es real. Y no es una sugerencia ni una cosa sentimental y bella, no. Jesús ha traído paz y eso es una realidad. Y al mirar a nuestro alrededor, podemos sentirnos tentados a pensar que el pronunciamiento de paz de Jesús es un espejismo. Bueno, es posible que no veamos mucha paz en nuestro mundo, es cierto, y por tanto saquemos la conclusión de que la paz de Jesús debe ser una forma de paz vaporosa, superficial, ¿verdad? Como un fantasma, pero nada sustancial. ¿O no es así, hermanos? Así que seguimos en nuestros temores. Pregunto, ¿qué hay en el fondo de nuestros temores? ¿No será una falta de confianza en la palabra de Dios para nosotros en Jesús? ¿Qué es más real para nosotros?
¿Lo que el mundo presenta a nuestros ojos o lo que la palabra habla a nuestros oídos? Bueno, estamos llamados a la fe, a creer y a depositar nuestra plena confianza en aquel que nos ama, que vino a nosotros como Señor y Salvador. Si trae paz, hermano, puedes estar seguro de que es una paz real para ser recibida, sin lugar a dudas. Bueno, veamos lo que hace Jesús después de hacer que los discípulos reflexionen sobre la razón de su temor. Verso 38 de Juan 24 que dice, ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? 39. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Qué palabras, ¿verdad? Bueno, y es que él va moviéndose para ayudarlos a ver la realidad. No los regaña ni levanta las manos en señal de frustración. No, simplemente los toma donde están y trabaja para hacer crecer su fe en él. Jesús está contento de poder trabajar con sus temores y con sus respuestas condicionadas culturalmente. Y es que en esa cultura no era una creencia poco común que una persona muerta pareciera como un fantasma, ¿no? De hecho, tenían algunas pruebas que podían usarse para validar si una persona era un fantasma o no. Y vamos a verlas. Primero, podían revisar los pies de la persona para asegurarse de que hubieran tocado el suelo y no estuvieran flotando como un fantasma. ¿Qué les parece? Ahora, en segundo lugar, se podían examinar las manos para ver si eran sólidas con carne y huesos. Y además podían comprobar si tenían dientes y podían comer. Y Jesús aparentemente estaba llevando a los discípulos a que le hicieran esas pruebas para comprobarles que eran realmente Jesús mismo. Como dice el verso 40 de Juan 24, dicho esto, les mostró las manos y los pies. Incluso cuando Jesús se somete a esta prueba de fantasmas, podemos ver que los discípulos están luchando en su gozo para creer. Diríamos, parece demasiado bueno para ser verdad, pero Jesús está comprometido a llevarlos a la realidad de las buenas nuevas de que vendría a ellos como el Señor resucitado. Y esta parece ser la idea central de la narración de la historia de Lucas, lo que estamos mirando. No menciona las cicatrices de los clavos en las manos de Jesús, ni hace que alguien toque el agujero de su costado, como otros relatos de las apariciones de Jesús. Jesús simplemente está tratando de demostrarles a los discípulos que Él es real, no es un fantasma. Él es Jesús en la carne, resucitado de entre los muertos. Así que el relato de la aparición de Jesús a sus discípulos puede brindarnos un gran consuelo a nuestros tiempos de temor y duda. Y puesto que Jesús quiere llevarnos más allá de nuestros temores para que podamos abrazar su paz. Él nos ha traído donde estamos y nos impulsa más allá de nuestras capacidades. Él no viene a nosotros con decepción o molestia por la debilidad de nuestra fe, no. Si fuera así, no estaría viviendo en la paz que nos ofrece. Pero Jesús vive completamente en la paz que promete. No le teme a nuestros miedos y dudas, no. Y no le preocupa la influencia de nuestra cultura en nuestra capacidad para confiar en Él. Más bien se mueve en paz hacia nosotros, llamándonos más hacia Él. Qué lindo sería escuchar paz a ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la última prueba de que Jesús se aplica a sí mismo y que es comer. Verso 41 al 43 dice así. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? 42. Le dieron un pedazo de pescado asado. 43. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Hermano, observa cómo involucra a los discípulos en lo que está haciendo. Esto no es tan solo evidencia de que Jesús no es un fantasma, sino que puede conectarse con ellos a nivel personal.
ya que la memoria de los discípulos puede regresar al momento en que le entregaron a Jesús algunos peces y él los usó para alimentar a miles. Ahora le estaban dando pescado que él está usando para abrirles los ojos sobre quién es él. Jesús está siendo consciente de cómo se relaciona con sus discípulos. Toma lo que le dan y lo usa para revelarse más a ellos. Bueno, y de hecho todavía lo está haciendo. Hermano, ¿alguna vez has experimentado que el Señor te pide que le des algo que luego convierte en un medio para revelarse a ti de una manera más profunda? O tal vez te pidió que le entregaras algún pescado maloliente de quejas para que luego descubrieras que Dios comparte contigo su gozo desbordante. O tal vez te ha pedido esa ofrenda hecha por alguien a quien no has podido perdonar solo para descubrir que Dios te ha perdonado por completo, dejándote libre para perdonar a los demás como has sido tú perdonado. O tal vez te pidió que le dieras un poco más de lo que te hacía sentir cómodo en la canasta de las ofrendas para descubrir que Él es un Dios generoso, que da sin obligación. Y de esta manera nuestro dar se convierte en una forma de recibir. Dios toma lo que le damos y lo usa para brindarnos su bendición de conocerlo. Y bien, después de que Jesús se presenta a los discípulos de esta manera, les recuerda lo que les dijo sobre las Escrituras, con todo se trata de él. Regresamos al camino hacia Maús para ver a Jesús con Cleofas y con el otro discípulo. Vemos Juan 24 del 44 al 48. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. 46. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. 47. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Subrayemos esto, por favor. Y el verso 48, ustedes son testigos de estas cosas. Bueno, de acuerdo con esta escritura, Él quiere que sepamos quién es Él, más allá de todo su temor y duda que los dirige a las escrituras, para que hagan precisamente eso. Pero va más allá. Como dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Reflexionemos en eso. Cuando leemos las escrituras, podemos confiar en que Jesús está allí con nosotros por el Espíritu, abriendo nuestras mentes para comprender mejor quién es Él. Cuán importante es estar continuamente escudriñando las escrituras, leyendo con Jesús, quien está abriendo nuestras mentes para entender quién es Él, tal como Él se revela en ellas. Jesús no solo abrió sus mentes para entender que las escrituras dicen acerca de Él, sino que usó las escrituras para abrirles los ojos a quienes son ellos en Cristo, sus testigos. Cuando Jesús se les apareció y les hizo ver que Él era real y no un fantasma, también los estaba preparando para su llamado a ser testigos. Ojo, a veces cuando hablamos de ser testigos o de evangelización, lo hacemos como si estuviéramos solos. Pero Jesús es el verdadero testigo y nos llama a unirnos a Él. Él nos está preparando para este llamado, dándonos testimonio de quién es Él y quién es su Padre. Y no hay forma de que podamos ser testigos si no somos conscientes de su propio testimonio, de su testimonio del Padre por el Espíritu y por el bien del mundo. Jesús también los hace más que testigos presenciales de Jesús después de la resurrección. Él vincula su testimonio con las Escrituras, ya que deben ser testigos de estas cosas. Las cosas a las que acaba de abrirles la mente en las Escrituras. El llamado a proclamar el Evangelio implica ser ministros de la palabra. Y además, observa, hermano, que Jesús dijo que la proclamación a todas las naciones
comenzaría desde Jerusalén. En otras palabras, primero testificarán donde están y después a los demás. Y Jesús vincula el ser testigos con ser relacionales. Así que veamos que Él preparó a los primeros discípulos y a nosotros hoy para ser testigos al hacernos llegar a conocerlo personalmente por lo que Él es. Debemos compartir eso primero con nuestros seres más cercanos. Comenzamos donde estamos, con nuestras familias y amigos. Nuestra mirada no está puesta solo en una tierra lejana que queramos alcanzar con el Evangelio, sino como testigos que han sido encontrados por el Señor resucitado. Naturalmente queremos compartir con la persona más cercana a nuestro alcance. Y ser testigo será una respuesta natural de ver al Señor. Entonces, nuestro texto ha vuelto al punto inicial. Comienza con los discípulos hablando de Jesús. Después de ser encontrados por el Señor vivo y resucitado, se disponen a hablar de Él. Así que hoy, después de escuchar este sermón, hermano, de regreso a tus cotidianidades, a tus actividades diarias, de regreso a tus familias, a tu vecindario, a tu trabajo o donde sea que te encuentres, espero que vayas animado por la realidad de que Jesús vive y viene a cada uno de nosotros. Él viene a ti para traerte su paz. Él viene a ti para revelarte más, para que puedas conocerlo a Él y a su Padre más profundamente. Así que hermano, Él viene a ti para construir tu fe en Él, para que puedas ir a tu mundo viviendo en la realidad del amor de Dios por ti, viviendo en el arrepentimiento y el perdón de los pecados que ha sido proclamado en nombre de Jesús. En este nombre, en el nombre de Jesús, salgamos a hablar de Jesús, compartiendo con otros lo que Cristo nos ha revelado en las Escrituras. Hermano, Jesús ha venido a ti. Míralo claramente y escucha sus palabras de paz. Y en su nombre, sal y comparte sus palabras de paz con los demás. Como Él dice, mi paz sea con ustedes, así podemos llevar a Cristo y su paz para que sea con ustedes. Demos gracias. Bendito Padre y amoroso Dios, te damos gracias por el gran amor con que nos amas, por habernos dado tu paz, por haberte revelado a nosotros, por abrir nuestra mente a la comprensión de tus palabras, de tus sagradas escrituras, para conocerte más, para saber quién eres y para saber quiénes somos nosotros en ti, para saber que estamos en el Padre a través del Espíritu y que es un privilegio estar en ti, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das, por tu presencia en nuestras vidas, por tu iglesia, por tu cuerpo. Gracias por revelarnos y saber que eres real, saber que eres eterno, saber que eres Padre amoroso, Dios todopoderoso, Salvador. Eres el todo de nuestras vidas. Gracias por ello, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Amén.